que el principal objetivo o el objetivo general de esta materia es que se distingan los principios de la psicología organizacional y su importancia en la gestión dentro de las instituciones educativas. Vamos a observar o vamos a partir de una organización y vamos a irlo llevando a nuestra vida cotidiana en una institución educativa. Es muy importante que tengan claro el objetivo. Tenemos también 4 lecciones, cada una tiene un objetivo específico y los vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando en cada una de nuestras lecciones. Les decía yo que la materia está dividida en 4 lecciones y esto, bueno, pues esta división surge a partir de que ustedes puedan apropiarse de los conceptos y de los temas, pues de una forma más sencilla. Aquí es muy importante también que podamos tener una mente abierta porque a veces nos enfrentamos a que una institución educativa pues no se puede considerar como una organización por los procesos y demás. Aquí les voy a pedir que tengamos una mente abierta. Vamos a partir primero de las bases de una organización y al final veremos cómo sí se puede llevar a una institución educativa. Esta materia será de gran utilidad a lo largo de su maestría, pues la importancia de esta apropiación de contenidos, pues es que lo podamos llevar a la vida cotidiana. Vamos a pasar a la lección número 1, que tiene por nombre Principios de la Psicología Organizacional. Aquí ustedes en este organizador gráfico pues podrán observar que vamos a ver el panorama histórico, la definición de psicología de las organizaciones y las funciones de esta psicología. En esta lección el objetivo es analizar los principios de la psicología organizacional que se han desarrollado a lo largo de la historia. Como decíamos al inicio, vamos a observar cómo los términos se han ido modificando conforme ha pasado el tiempo. Vamos a partir de lo básico, vamos a identificar que la psicología se va a encargar del estudio del individuo y de los procesos que tiene en su grupo social, partiendo de la conceptualización biológica, cultural, social y psicológica. Y ahorita en lo que ustedes están visualizando, pues tenemos las diferentes ciencias que están enfocadas al estudio del individuo, pero vamos a poder observar cuáles son las diferencias entre una y otra y cuál es la relevancia de la psicología organizacional. Aquí es muy importante que destaquemos que la psicología organizacional realmente es joven, ya que surge a partir del siglo XX, y recordemos que la psicología en sus inicios pues era meramente conductista. Todos hemos escuchado el término, todos sabemos a lo que se refiere, en donde estudiábamos el estímulo, bueno, más bien brindábamos un estímulo y obteníamos una respuesta. Y en eso era la principal, o el principal objetivo de la psicología. Su premisa es analizar al ser humano en lo individual y en sus interrelaciones. Entonces, el comportamiento organizacional, pues pretende identificar a ese individuo dentro del grupo. Me van a decir o se estarán preguntando, bueno, y entonces, ¿qué hace la sociología, por ejemplo? Bueno, vamos a ir analizando la imagen que ustedes están visualizando. Tenemos que la psicología se va a encargar, repito, del individuo dentro de un grupo. Y entonces, como parte de este individuo, encontramos que este individuo tiene una personalidad, que necesita estar motivado, que tiene un proceso de aprendizaje, que tiene actitudes específicas, que va a requerir cierta capacitación, ya enfocándolo al área laboral, que necesita desarrollar habilidades de liderazgo, que debe de sentirse satisfecho. Y entonces estamos hablando de la parte individual y cómo se proyecta ya en sus interrelaciones en el grupo o en la organización.
Mientras que la sociología, psicología social, antropología y las ciencias políticas se encargan específicamente del estudio de los grupos, no del individuo, sino del grupo como tal. Entonces, podemos observar que la sociología, por ejemplo, va a estudiar esa dinámica del grupo, cómo se dan esas relaciones de poder, cómo se da ese conflicto. Mientras que la psicología social pues tiene que ver con los procesos grupales, cómo son esas actitudes, los roles que cada uno de los individuos está modificando. Acuérdense que nosotros tenemos o jugamos a lo largo de nuestra vida diferentes roles. Somos de una forma en nuestra casa, en nuestro trabajo, tenemos incluso grupos de amigos completamente diferentes, con algunos compartimos pues ciertos gustos o somos afines en algunas cosas y con otros hacemos otro tipo de actividades. Recuerden o piensen en grupos de trabajo, hay personas con las que sí nos gustaría salir a tomarnos un café, a platicar, y otros con los que decimos, no, con estas personas me gustaría trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen ciertas características que consideramos que nos pueden ir aportando. Mientras que en la antropología, pues aquí se estudia más las costumbres, las tradiciones, la cultura que está, que es parte de este individuo y cómo se van interrelacionando. Y hablamos de una multiculturalidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en las ciencias políticas, que es parte también de estas ciencias de la conducta, pues van a estudiar la parte del poder, de la política y sobre todo de cómo se manejan los conflictos. Aquí quiero que no pierdan de vista, la psicología se va a encargar o su unidad de análisis es el individuo. Sí voy a estudiar el comportamiento de ese individuo dentro de un grupo, pero a mí lo que me interesa es el individuo, la persona, para que podamos ir avanzando. Y entonces vamos a encontrar que el comportamiento organizacional va a tener diferentes elementos. Munchitsky, citado por Fuhrman, lo divide en 6 subespecialidades. Y se las voy a mencionar pues para que ustedes tengan claro esto. La primera subespecialidad es la psicología de personal. En esta se va a analizar cómo voy a seleccionar al personal adecuado para cumplir ciertas tareas, ciertas funciones. Y posteriormente, cómo voy a ir evaluando ese desempeño, cómo lo voy a ir capacitando. Cuando hablo de comportamiento organizacional, hablo de la influencia de un grupo sobre ese individuo y cómo voy a estar motivando, cómo se da este contexto organizacional, cómo se desempeña este individuo con sus pares, con sus autoridades. En el desarrollo organizacional, que es otra de las subespecialidades que se maneja, pues hablamos de la estructura de estas relaciones. Cómo voy a tener los diseños de puesto, la tecnología que debe manejar, los procedimientos de trabajo, mientras que en las relaciones industriales hablamos de esta relación patrón-empleado y en muchos de los casos o en muchas de las organizaciones pues también involucra a los sindicatos. En la orientación vocacional y profesional, esta es otra subespecialidad. Aquí vamos a hablar de las trayectorias, de los intereses, de las habilidades del individuo. ¿Qué tiene hoy el individuo y cómo puedo desarrollar otras habilidades para llevarlo o para mejorar en ciertas áreas? Por otro lado, hablamos de la ingeniería psicológica, que esta no es otra cosa que el diseñar herramientas que nos permitan mejorar la eficiencia y los sistemas, hacerlos como más mecánicos. Entonces, podemos observar que la psicología organizacional va a ser la rama de la psicología que va a estudiar a profundidad el comportamiento del individuo y su interacción con el grupo. Vamos a analizar y resolver problemas dentro de la organización y también va a investigar el proceso social en la organización. Les decía yo
que a lo largo de los años pues se han ido modificando o se le ha dado cierta importancia a ciertos elementos que en su inicio posiblemente no se consideraban. Y muchas veces pues hablamos de psicología laboral, psicología industrial y ocupamos estos términos como si fueran sinónimos. Y en la mayoría de los casos, estos términos tienen un objeto de estudio específico, ¿sí? Es importante también que distingamos que estos objetivos de investigación dentro de una organización son sumamente importantes porque son los que nos van a permitir llegar al cumplimiento de los objetivos y de las metas. Pensemos en una organización hace muchos años. Nos preocupaba principalmente cumplir los resultados. No nos importaba si la gente que estaba trabajando en esa organización se sentía cómoda, si estaba satisfecha, no nos importaba nada de eso, nos importaban solamente los resultados. A partir del estudio, de los análisis dentro de las organizaciones, pues se ha verificado que sí son fundamentales los resultados, que claro que es importante llegar al resultado, pero que es también muy importante que la gente que labora en esta organización se sienta satisfecha. Porque si una persona no tiene satisfacción laboral, no está motivada, no se siente comprometida, no se siente parte, no tiene ese sentido de pertenencia, no se siente parte de esta organización, pues difícilmente va a tener un desempeño adecuado. Entonces, por eso es que la psicología organizacional ha ido transformándose a lo largo de la historia. Y entonces podemos hablar que la psicología organizacional tiene funciones muy específicas. Hemos hablado, todos hemos en algún momento utilizado estos términos, todos hemos estado en una organización, todos somos parte de alguna organización. Pensemos incluso en la analogía de una familia. A lo mejor no hemos nombrado a las actividades que realizamos dentro de la organización con el nombre o con el término correcto, pero vamos a ir viendo que los términos que vamos a ir aquí mencionando, que lo que vamos a ir platicando durante esta videoclase, pues son términos que ustedes conocen y que no están alejados de su realidad laboral ni profesional. Les decía que parte de las funciones de la psicología organizacional pues es seleccionar, por ejemplo, a la persona idónea para realizar ciertas actividades. Otra función es capacitar a esa persona, es identificar las necesidades que tiene para hacer un diseño de cursos que puedan favorecer, fortalecer a este individuo. Viene también una función que es importante, la evaluación de desempeño, y que muchas veces escuchamos el término evaluación y decimos, nos van a evaluar para corrernos. No, la evaluación de desempeño tiene que ver con cuáles son las funciones que se tienen que hacer en este puesto, cuáles estás realizando correctamente o al 100, cuáles no estás realizando y analizar el por qué, pero también es qué hace falta para mejorar, para que tu desempeño llegue a 100. Y entonces ahí es donde entra o se vincula pues con el desarrollo de estas habilidades, con un entrenamiento, con una capacitación. Entonces, eso es muy importante dentro de la evaluación del desempeño. Por supuesto que se tiene que tener claro qué se va a medir y qué se va a hacer con esa medición, porque muchas ocasiones solo hacemos mediciones o evaluaciones, obtenemos los resultados, pero ahí se queda. Y aquí lo importante de una evaluación de desempeño es darle seguimiento, que haya una continuidad. Por otro lado, otra de las funciones es el cambio que se da en la organización, y lo vamos a aterrizar más adelante en las últimas lecciones, en donde vamos a hablar de la importancia del cambio organizacional y de cómo se tiene que dar este cambio de una manera positiva. Entra también como función de la psicología organizacional la ergonomía, que todos pues también hemos utilizado este término, en donde hablamos pues de las condiciones adecuadas para que yo desempeñe mi trabajo. Y así otra función muy importante es las habilidades interpersonales, en donde fíjense ustedes que es muy
importante que nos detengamos a analizar las habilidades que tiene el individuo en liderazgo, en asertividad, en negociar, cómo fortalece o favorece el trabajo del grupo, las relaciones con otros individuos. Esto también es parte de la psicología organizacional y es parte de la función específicamente de habilidades interpersonales. Hablamos también de la seguridad y de la salud ocupacional, en donde, bueno, pues siempre tenemos que tener áreas que nos permitan tener prevención en accidentes, que evitemos alguna situación. Esto principalmente lo vemos en instituciones educativas, pues bueno, en las áreas que se distinguen como protección civil, pero si nos vamos a una fábrica, bueno, pues son todas las operaciones manuales que se tienen que realizar o mecánicas que faciliten el desempeño del empleado, pero que además no pongamos en riesgo pues su vida, ¿no? Esas son las principales funciones de la psicología organizacional. Les decía yo que no perdamos de vista que va a ser el estudio del comportamiento del individuo dentro de nuestra organización. Y esto tiene que ver con que vamos a ir analizando pues las actividades que realiza este individuo, cuáles son sus funciones, las tareas, los roles que está desempeñando y cómo se interrelaciona con los otros. Es por eso que es muy importante potencializar el desarrollo del ser humano para poder impactar en el desempeño de las organizaciones. Por eso es que yo les decía que hoy se le está dando mucha mayor importancia a cómo se siente este individuo en las organizaciones. Y entonces ustedes ahorita pueden observar la definición que tenemos de psicología organizacional. Repito lo que les acabo de mencionar, estudiar el comportamiento del individuo dentro de la organización. Y con la idea no solo de analizar el individuo, sino que tenemos que potencializar el desarrollo del ser humano, mejorar ese desempeño. Pues pasamos a la lección número 2. En la lección número 2 tenemos el título de Psicología Organizacional y Organización Escolar. Como ustedes pueden ver en la lección 1, pues ya empezamos a hablar de términos, hicimos rápidamente un recorrido, pero en esta lección es muy importante porque vamos a hablar de cómo se estructura una organización. Ustedes tienen ahí su organizador, estos son los temas que vamos a atender y bueno, pues les comparto que el objetivo de esta lección es diferenciar las estructuras de la organización en las instituciones educativas. Este es nuestro objetivo, que ustedes logren diferenciar qué organización hay en la institución donde ustedes laboran. Y aquí es muy importante que comencemos definiendo qué es una organización, porque hemos hablado mucho de la organización, pero ¿qué es una organización? Bueno, pues una organización es el conjunto de personas que tienen objetivos en común. Esta palabrita o estas 3 palabritas son fundamentales. Tienen objetivos en común. Y en esta organización, bueno, pues se tiene que tener clara la visión, la misión, las reglas, las metas que se tienen y con las que las personas se vayan sintiendo identificadas. En una organización debemos de tener muy claro qué constituye esta organización y todos los que laboramos en ella tenemos que tener claro cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tenemos que alcanzar. En la medida que todos que nos involucremos con esta estructura, es en la medida que vamos a poder tener mejores resultados y sobre todo que vamos a ser más objetivos. La estructura es la parte medular de una organización. Una organización tiene que tener muy clara cuál es su estructura, porque la estructura es lo que nos va a dar, y ahorita lo vamos a ver, me va a indicar cuáles son los puestos, cuáles son las funciones,
las líneas de autoridad. Entonces, una estructura siempre tiene que tener mucha claridad para que no nos perdamos en el realizar nuestras funciones, que podamos evitar conflictos y sobre todo que tengamos muy claro la línea de autoridad, pero sobre todo quiénes son los que van a tomar las decisiones, quiénes son los responsables. Y esto no significa que no todos seamos responsables o que no nuestro puesto no sea importante. No, tiene que ver que todos somos engranes y que somos parte de una maquinaria, que en este caso es esta organización. Y es muy importante que comencemos a hablar de la diferenciación vertical. Esta es una forma de estructura. Esta estructura, pues, nos habla de que los elementos van a tener una dirección lineal, es decir, de arriba hacia abajo. Seguramente estamos más familiarizados con este tipo de estructura porque es como que la más común que encontramos en cualquier organización, donde pues va la comunicación, la dirección, las instrucciones de arriba hacia abajo. La jerarquía más alta es la que se encuentra al principio de esta estructura, perdón. Y aquí vamos a empezar a hablar de un término que se llama organigrama. Todos hemos hablado o hemos escuchado de los organigramas. Este organigrama es una representación visual en donde me va a permitir, así como ustedes lo están viendo en la presentación, me va a permitir saber cuáles son los puestos y quiénes son los que están a cargo de ese puesto, para de manera visual identificarlos con mayor facilidad. Me detuve a hacer la definición del organigrama para que cuando hablemos de esto, ustedes estén familiarizados con el término. Regresando a la diferenciación vertical, bueno, pues este tipo de jerarquía, como lo estamos visualizando, pues nos va a ayudar a determinar la posición y el nivel de poder en la organización. Nos va a ayudar a conocer las funciones o asignar las funciones y también el nivel de responsabilidad. Como les decía, no significa que los puestos que están hasta abajo no tengan ningún nivel de responsabilidad ni ninguna toma de decisiones. Por supuesto que sí, pero en este tipo de jerarquías, el que tiene la última palabra en la toma de decisiones que afecten el proceso es el que encabeza el organigrama. Entonces, pues prácticamente todas las decisiones importantes se le tienen que consultar, se le tienen que informar y él tiene que tomar la última decisión. Les decía que pues esta organización es como que la que podamos encontrar con mayor facilidad. Por otro lado, vamos a hablar de la diferenciación horizontal. Aquí vamos a hacer la diferencia. Esta organización, los empleados tienen autonomía para la toma de decisiones. Solo se consulta al jefe cuando realmente hay un problema que modifique la operación completamente. Aquí cada uno tiene muy claro cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los estándares de calidad, y tiene que ver con una subdivisión de tareas dentro de la organización. Aquí es muy importante que destaquemos que lo principal de este tipo de diferenciación es llevarnos a tareas o funciones muy concretas y que nos vayamos especializando en ellas, de tal forma que el trabajo se puede volver en algunos casos muy rutinario, porque yo me voy a ir especializando en funciones muy específicas de ese proceso. Aquí las líneas de autoridad, de comunicación, pues se van dando de manera entrelazada entre los departamentos, no siguen una línea o no se da de una forma lineal como lo veíamos en la jerarquía anterior. Y bueno, pues ambas tienen aspectos positivos, aspectos negativos que vamos a ir viendo más adelante también cuando veamos la parte de poder. Vamos a ir viendo
que pues todos tienen ventajas y desventajas. Eso sí quiero aclarar. Cuando hablamos de diferenciación vertical y horizontal, una organización no puede tener ambas. Solo puede tener o es vertical o es horizontal, para que no se vayan a confundir. Me van a decir, es que en mi trabajo estamos divididos por departamentos y entonces el jefe del departamento es el que toma las decisiones. Sí, pero estamos hablando de una diferenciación vertical, porque las decisiones importantes, las decisiones que van a modificar algo del proceso, las va a tomar el director. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Tienen ustedes que estar pensando en alguna organización en la que trabajen, en alguna que conozcan, analicen realmente si hay departamentos, hablo específicamente en educación, si hay departamentos, si estos departamentos tienen un nivel de autoridad, si van a tener que resolver ciertas dudas, pero estos problemas o estas dudas que resuelva o estas problemáticas que esté resolviendo el jefe de departamento no están transformando completamente el proceso. Cuando la decisión que se está tomando es porque modifica el proceso, entonces hablamos de una jerarquía completamente vertical. Esto lo aclaro para que no se preste a dudas. Espero que esté quedando más claro como lo estoy planteando. Ustedes piensen, nuevamente hago la analogía en su familia. En su familia hay ciertas reglas que a lo mejor no están por escrito, pero tenemos esas reglas, tenemos las líneas de autoridad, sabemos quiénes son los que dan permiso, sabemos quiénes son los que van a ayudarnos a resolver un problema, incluso la comunicación, cómo se da, ¿no? A veces, primero llega a la mamá y luego al papá o al hermano mayor, dependiendo cómo esté cada una de las familias, o incluso muchas veces las decisiones las toman los abuelos, ¿no? Entonces, pensemos en nuestra familia y pensemos quién toma las decisiones importantes. Y pensemos si nuestra familia tiene una jerarquía vertical o una diferenciación horizontal. Porque en la medida que esto quede claro, ustedes van a poder realmente analizar cómo está su organización, cómo está la institución en donde ustedes laboran, cómo podemos modificar esto y si realmente se está realizando un seguimiento adecuado cuando se está presentando un problema. Por eso es que yo les decía que esta es la parte medular de la organización, porque el simple hecho que ustedes vean el organigrama de una organización, eso a ustedes ya les dice mucho. Les dice cuál es la estructura de esa organización, cuáles son los puestos, les está diciendo cuáles son esas funciones, el nivel de responsabilidad, cómo es la comunicación, ¿sí? ¿Cómo se están resolviendo estos problemas cuando se están presentando en la organización? ¿Cuál es la función de cada uno de los individuos que está laborando en esa organización? Y nos vamos a la tercera, que es la dispersión espacial. Aquí, por eso me detuve hace un momento en diferenciar la vertical y la horizontal. ¿Por qué? Porque en la dispersión espacial no va a ser dispersión espacial y puede tener una jerarquía vertical o la puede tener horizontal, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que la principal característica es que se van a encontrar dos personas diferentes en lugares geográficos diferentes realizando las mismas funciones por el simple hecho que comparten el mismo puesto. Entonces, aquí no importa que no estemos laborando en la misma oficina o en el mismo lugar físico, en el mismo espacio físico. A lo mejor yo me encuentro en Monterrey y otra persona se encuentra en la Ciudad de México y otra se encuentra en Oaxaca y tenemos el puesto de contador y entonces los tres vamos a hacer las mismas funciones. Pero nuestra organización tiene una estructura vertical o nuestra organización tiene una estructura horizontal.
Eso no va a importar. Aquí lo que tiene que ver es que no importa el lugar geográfico en donde nos encontremos, estemos desarrollando las mismas funciones. Claro, siempre y cuando pertenezcamos a la misma organización. Y bueno, para que quede un poquito más claro, yo aquí coloqué un ejemplo de una empresa comercial que tiene pues diferentes, se dedica a las ventas y entonces no importa el lugar donde se encuentren, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, están en diferentes partes del mundo, están en Buenos Aires, están en Tokio, en Nueva York, no importa, el título del puesto es el mismo y las funciones tienen que ser exactamente las mismas. Y aquí es cuando hablamos de dispersión espacial. Aquí yo lo podría o lo relacionaría cuando hablamos de sucursales, por ejemplo, ¿no? Aquí ya sabemos que cuando hablamos de una sucursal es porque vamos a tener los mismos puestos y las mismas funciones. Y llegamos al tema de procesos de formalización organizacional de la escuela. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí es la parte donde yo les decía al inicio que tenemos que tener apertura, porque las escuelas sí se deben considerar como una organización, porque ya dijimos que una organización es un conjunto de personas que comparten objetivos en común. Entonces, una escuela sí es una organización y en la medida en la que yo la conceptualice como organización, en esa medida voy a empezar a analizar, a observar todo lo que se está dando de manera objetiva. Por eso es que es muy importante que todo se cimiente, todo se construya a partir de una organización como tal, porque eso va a evitar que caigamos en subjetividades. Pensemos en una organización formal y pensemos en una organización familiar. No sé, a lo mejor las dos se dedican a manufacturar no sé, un tornillo, ¿sí? Pero en una organización formal, pues tenemos una estructura, tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos procedimientos, tenemos estándares de calidad que me van a permitir obtener ese tornillo con las condiciones, con las características que tengo. Ahora pensemos en una organización familiar que hace tornillos, pues aquí se puede prestar a que no tenga yo claridad en quién va a hacer determinada función, que ya se le olvidó a mi tío, pues hacer el presupuesto y enviarlo, o que la persona que hizo el presupuesto, pues no consideró gastos de flete, no sé, se empieza a perder la objetividad de esta organización y eso generalmente nos trae pues ciertos conflictos, ciertos problemas en el desarrollo de esto. Y entonces voy aquí a rescatar la definición del autor Hall, que nos habla de que la formalización es una variable estructural que es clave para las personas que están en una escuela. El proceso de formalización se debe considerar de manera procedimental y debe de tener bases documentales sobre las que se elaboró la estructura de la institución. En este documento se deben encontrar procedimientos, normas, reglamentos, el organigrama, las descripciones de los puestos, el perfil de puestos, ese código de ética que va a regular a los empleados que están laborando en esa institución, ya que a partir de esto que les acabo de mencionar, cualquier organización va a tener estructura y va a poder ser regido por esta estructura y se va a formalizar esta organización. Cuando nosotros no tenemos esto y cuando lo vamos haciendo sobre la marcha, es cuando vamos perdiendo esa formalidad, ¿no? Entonces, por eso es que sí tenemos que irnos de aquí con la idea muy clara. Una escuela o una institución educativa sí es una organización, sí se tiene que visualizar como una organización y sobre todo se tiene que haber construido a partir de estructuras muy objetivas
que muestren los elementos que me van a mí a permitir un desarrollo de estas actividades de manera objetiva. Y nos dice que para formalizar esta organización tenemos que tener 4 elementos, que es la estandarización de las actividades. ¿Qué es la estandarización? Bueno, es cuando yo realizo una actividad y la repito y la repito y la repito y tengo que obtener exactamente lo mismo. Ya sé lo que están seguramente pensando. ¿Y eso cómo se hace con el proceso de aprendizaje? Bueno, vamos para allá. Tenemos que tener entonces en la estandarización, tengo que tener muy claras las actividades, las tareas y lo que tengo o a dónde tengo que llegar. Mientras que en el perfil de puestos es un documento muy práctico, en donde yo voy a tener muy clara las características que debe tener la persona para desempeñar ese puesto. Qué habilidades, qué conocimientos, qué nivel profesional debe tener, qué capacitación, incluso si tiene que ser hombre o mujer, de cierto rango de edad, ¿no? En las herramientas, pues hablamos de qué tanto está familiarizado con el manejo de cierta maquinaria, de cierta tecnología, qué sabe utilizar, qué hay que desarrollarle, o qué es básico que sepa manejar, ¿no? Y qué puedo irle desarrollando sobre la marcha. Y en el desempeño, bueno, pues volvemos a hablar de este comportamiento del individuo en el desarrollo de estas actividades. ¿Cómo se está desempeñando? Por lo tanto, la formalización de la escuela y el grado de esta formalización, pues nos va a permitir homogeneizar las funciones, nos va a permitir determinar el nivel de decisión, así como también vamos a poder identificar de manera oportuna diferentes problemáticas que se vayan presentando y que vamos a poder corregirlas. Me voy a regresar un poquito cuando les decía yo de formalización y que hablábamos de procedimientos y del código de ética. No significa que cuando yo construyo una organización, cimiento una organización y hago toda esta estructura, no significa que no se va a poder modificar. Claro que se va a poder modificar. Claro que voy a poder regresar y voy a poder ir pues cambiando algunas cosas que no me están funcionando como en sus inicios se planearon. Pero una cosa es modificar y otra cosa es que ya cuando tengo el problema estoy viendo cómo lo voy tapando. Y entonces, pues de ahí viene la situación a la que muchas veces nos enfrentamos, que destapamos un hoyo y tapamos dos y así nos las llevamos, pero realmente no estamos resolviendo los problemas que se están presentando dentro de esta organización. Entonces, es muy importante que tengamos muy claro que en la medida de que nosotros formalicemos, pues se va a lograr que haya esta homogeneización de funciones, que se tenga claro, pues repito, el nivel de autoridad y sobre todo que se puedan ir resolviendo las situaciones que se nos vayan presentando. Ahora vámonos a la parte docente, porque aquí también en una institución educativa tenemos que tener claras 2 elementos. Una parte es la cuestión administrativa de la organización o de la institución educativa. La parte administrativa, pues, es como que la más sencilla de ser más rigurosos, de homogenizar, de decir, estamos en el punto A, tenemos que llegar al punto B y lo vamos a hacer de esta forma. Eso es en cuestión administrativa. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa con la parte pedagógica? Y es lo que yo les decía, seguramente me están diciendo, ¿y eso cómo se va a lograr? Bueno, en la medida de que los que son docentes tengan claro cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, a dónde tienen que llevar a esos alumnos, pues en esa medida también van a tener pues un procedimiento de aprendizaje, van a tener una planeación en donde van a analizar esas necesidades de los alumnos y cómo le podrán estar dando respuesta a las exigencias sociales que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a poder lograr
que se logre, valga la redundancia, el aprendizaje o el cumplimiento de estas metas. Y me van a decir, ¿eso ya lo hacemos? Por supuesto que sí. La cuestión es que a veces no lo tenemos documentado. A veces nada más decimos, estas son las áreas de oportunidad y entonces en nuestra cabeza lo vamos estableciendo, lo vamos pensando y vamos realizándolo sobre la marcha. Aquí la importancia es que cada vez vayamos teniendo mayor claridad, que entre más lo escribamos, se vuelve más riguroso y esto nos va a permitir no perdernos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en las evaluaciones de aprendizaje, porque mi objetivo inicial es uno y termino evaluando otra cosa. Y entonces ahí es cuando se pierde la objetividad de esa evaluación, ¿no? Les estoy hablando ya de otra cosa, pero es para que lo vayan aterrizando más o menos, que es lo que busca esta formalización. Y bueno, pues en el esquema que ustedes tienen, pues hablamos en las 3 etapas, pues de algo que nosotros ya hacemos o con lo que estamos familiarizados. En la etapa 1 hablamos de una planeación, de una estructura, de elaboración de documentos, de escribir el plan de acción, definimos qué es lo que vamos a querer alcanzar, cuáles son nuestros objetivos, mientras que en la etapa 2, pues bueno, ya la ejecuto, ¿no? Ya desarrollo lo que planeé, veo que sí funciona, que no, y en ese momento a lo mejor hago alguna modificación y al final nos vamos a la evaluación. Aquí también quiero puntualizar que habrá cosas que en el momento tengo que modificar porque no estoy logrando lo que yo esperaba, ¿no? O no me van a ayudar a llegar al objetivo que yo quería. Entonces, muchas veces se presenta la situación y no me puedo esperar a llegar a la etapa 3 de evaluación y modificación. Entonces, sí es válido que lo hagan al momento que están ejecutando, pero tampoco me pueden decir que tienen que cambiar todo el plan de acción que tenían en un inicio, porque entonces, si estamos hablando de cambiar radicalmente el plan de acción que habíamos elaborado en la etapa 1, significa entonces que no habíamos hecho una detección de necesidades adecuada. Entonces, sí tenemos que tener muy claro estas etapas de formalización. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que ya les había mencionado un poquito hace rato, de la centralización del poder, de la toma de decisiones. Esto es fundamental dentro de una organización, ya que nos va a permitir identificar cómo está influyendo en el desempeño y en el comportamiento de los miembros. La toma de decisiones y la centralización del poder deben de estar claras desde que se elabora el organigrama. Es aquí muy importante que se tenga claro cuáles son las relaciones de autoridad que se tienen, las líneas de responsabilidad que existen en cualquier institución, las acciones, el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los puestos y a quién tengo que recurrir cuando se presenta un problema. Repito, no significa que los puestos, pensemos en una jerarquía vertical, no significa que los puestos que están abajo no tengan un nivel de responsabilidad. Por supuesto que lo tienen, pero no van a poder ellos tomar decisiones, ¿sí? Tienen siempre que pedir la autorización del jefe. Entonces, sí es muy importante que se tenga claro quién toma las decisiones, porque eso también nos va a ayudar a disminuir los conflictos. Si ustedes a una persona no le resuelven de manera concreta la duda o el problema por el que se está acercando a nosotros, solo estamos, como se dice, aventando la bolita a otros lados y puede ser que una situación muy concreta que se podía resolver en 2 minutos se hace un problemón y que después nos va a tener o nos va a traer otro tipo de situaciones que ya no van a ser concretas, sino que ya es un problema mayor. Y aquí vamos a hablar de cuándo centralizamos el poder y cuándo no está centralizado el poder. El ser humano, cabe mencionar que por naturaleza tiene que tener muy claras las líneas de poder.
Y me van a decir, maestra, eso de poder suena a autoritarismo. No, no, el autoritarismo es otra cosa. Tenemos que tener muy claro quién es la persona adecuada a quien yo tengo que recurrir cuando se me está presentando un problema. No significa que la persona va a hacer lo que quiera o que no va a tomar en cuenta las opiniones de los demás y va a tomar decisiones como él quiera. Pensemos en un rey. Eso sí sería autoritarismo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una estructura que centra el poder en una persona, bueno, pues esta persona va a tener subordinados que constantemente le van a estar pidiendo que resuelva problemas. Mientras que en una estructura descentralizada, bueno, pues el poder se da de manera fraccional, es decir, todos en cierta medida podrán resolver estos problemas y entonces habrá menos roces y podríamos hablar de que se toma en cuenta más a las personas que están. Aquí si lo quieren ver o lo quieren vincular con las jerarquías de las que veníamos hablando, bueno, pues cuando centro el poder estoy hablando de una jerarquía meramente vertical. Mientras que cuando hablamos de una estructura descentralizada, hablamos de una horizontal. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la horizontal hablamos de especialidades, hablamos de acciones muy concretas. Entonces, ahí podemos, cada área o cada departamento puede concentrar un nivel de poder. No sé si esta parte está quedando clara. Y no significa que una sea mala y la otra sea buena. Tiene que ver más con que los individuos que trabajan en la organización tengan muy claro quién es la autoridad o cómo se da este nivel de autoridad, porque el nivel de autoridad también me va a dar el nivel de comunicación y también me va a dar el nivel de responsabilidad. Por eso es que yo les decía que la estructura es la parte medular de una organización. Por favor, no perdamos de vista esto. Y bueno, pues como ustedes pueden ver en su pantalla, nos encontramos en la lección número 3, en donde hablamos de la psicología y productividad organizacional. Aquí vamos a encontrar que el objetivo es relacionar las condiciones de una organización y los elementos de este rendimiento laboral. Aquí vamos a ver cómo las condiciones de una organización pueden afectar o mejorar el rendimiento personal. Vamos a hablar de la autoestima, de la personalidad, de los conflictos en el grupo, así también de los problemas personales y de los problemas grupales que van a estar afectando el rendimiento del individuo y también de su productividad. Es muy interesante cómo esto va a impactar en el cumplimiento de las metas de la organización. Y vamos a hablar de las condiciones organizacionales de la productividad laboral. En la diapositiva que ustedes están visualizando, estamos hablando de que la autoestima puede ser global o específica. Aquí podemos hablar de la confianza, de la seguridad en sí mismo, de cómo una persona con alta autoestima va a conceptualizar, va a procesar, se va a identificar con las actividades que está realizando. Mientras que una persona con baja autoestima, en automático, esta apropiación, estas actividades que está realizando, estas expectativas que tiene, en automático se las va a atribuir. Y si no salen favorablemente, si no funcionan de la manera en que se tenía planteado, ¿cómo va a repercutir en el individuo? Y entonces hablamos de que una buena autoestima nos va a ayudar a que podamos experimentar éxito o fracaso, pero también nos va a ayudar a cómo
este éxito o este fracaso va a impactar el desempeño que yo tengo en las actividades que estoy realizando. Y vamos a hablar, como yo les decía hace un momento, de las expectativas. Cuando ustedes tienen que realizar una tarea, ustedes o tienen un plan, siempre tenemos expectativas, ¿no? Incluso hoy podemos observar que nos dicen expectativa contra la realidad, o sea, lo que yo pensaba contra lo que en realidad es. Y entonces cuando yo tengo una alta autoestima o una buena autoestima, pues estas expectativas van a ser positivas, ¿sí? Si hay un éxito o un fracaso en esta realización de la tarea, no va a tener nada que ver conmigo. Voy a tener muy claro que fracasó la actividad que realicé, no que estoy fracasando yo. Y entonces por eso es que aquí es tan importante que vayamos rescatando la autoestima, porque va a ser fundamental en el desempeño de las funciones y sobre todo en cómo se siente esa persona como parte de la organización. Cuando hablamos de atención, se considera que cuando no salen las cosas como se esperaban, como se habían planeado, en automático ese fracaso se va a centrar en el individuo. O sea, no va a decir, fracasé en la actividad que realicé, va a decir, fracasé yo. Y a lo mejor en algún momento todos hemos caído en esto, ¿no? En algún momento todos no hemos sabido dividir en la actividad que estoy haciendo, la responsabilidad que tengo en esa actividad y lo que tiene que ver conmigo. Y entonces ahí es donde podemos perdernos. Cuando nosotros establecemos metas, si hablamos de un fracaso, en automático el individuo con baja autoestima ya no va a querer volver a tomar riesgo, ya no va a aventarse, por así llamarlo. Mientras que una persona con alta autoestima, aunque haya fracasado, va a regresar y va a decir, a ver, me equivoqué en esto, o hice mal esto, o puedo mejorar aquello, o no había considerado este otro elemento y lo va a volver a intentar. Y entonces se va a establecer a lo mejor metas más concretas, pero lo va a volver a hacer. Y bueno, pues en la última parte, con respecto a la atribución, pues se habla igual de cuando tenemos una baja autoestima, vamos a tener una actitud pesimista. Nos va a dar miedo arriesgarnos, nos va a dar miedo que vuelva a salir mal. El sentimiento de frustración va a ser muy grande y entonces empieza a invadirnos y empieza a afectar no solo esa actividad, sino ya todas las que tengo yo que realizar en mi puesto. Mientras que una persona con buena autoestima, pues va a sentir seguridad, aunque haya fracasado, va a tener claridad para, repito, identificar qué faltó, qué hay que modificar y va a volver a hacerlo buscando obtener en esta ocasión el éxito. Es decir, va a tener mayor seguridad, va a esforzarse más y se va a sentir muchísimo más cómodo con lo que está realizando. Y vamos a ver la relación de la personalidad y el comportamiento en el trabajo, porque a lo mejor me van a decir, ¿y qué tiene que ver la autoestima con todo esto? Bueno, pues regresamos a lo que habíamos hablado al inicio. La psicología organizacional va a estudiar al individuo en el grupo. Entonces, por supuesto que la autoestima es importante porque a mí me interesa saber cómo están las personas que están laborando en esa organización, cómo se sienten, cómo están lidiando con ese fracaso, cómo están lidiando también con ese éxito, porque por un lado, cuando fracasa una persona con baja autoestima puede ser que se haga chiquito y que ya no quiera correr riesgos, pero también una persona con alta autoestima, si empieza a hacer éxito, pues puede ser que también se me esté perdiendo, ¿no? Entonces, la psicología organizacional constantemente tiene que estar analizando y viendo cómo lidiar con este tipo de situaciones. Todas son, y a todas encontrarles lo positivo, no solo pensar en lo negativo. Eso es muy importante, que una persona que esté principalmente en áreas de recursos humanos siempre tiene que estar buscando las cosas positivas.
Siempre, aunque sea un problema o una situación que se salga de control, siempre se le tiene que encontrar lo positivo y sobre todo se le tiene que encontrar algo que me nutra como organización. Pero si voy a tirar la toalla y voy a decir, no, todo es malo, todo es negro, todo es negativo, entonces ahí ya me estoy perdiendo de un abanico de posibilidades para resolver ese problema, pero además de un abanico de posibilidades para transformar ese problema en algo positivo, porque todo se puede transformar en algo positivo. Piensen ustedes en un día que se levantan y están muy entusiasmados, pero de repente, pues, veo que no sonó la alarma y entonces ya se me hizo tarde y entonces tengo que salir corriendo y el camión me dejó y entonces se me empiezan a hacer una cadena de aspectos negativos. Entonces, si yo digo, no, pues todo no sirve, yo soy un fracaso, pues ya ni siquiera voy a intentar correr para alcanzar al otro camión. Pero si digo, ay, bueno, ya se me hizo tarde, no sonó la alarma, ya se me fue el camión, pues entonces o corro, o tomo un taxi, y entonces empiezo a ver otro tipo de alternativas. O espero al vecino que va por el rumbo y de ahí me bajo y tomo otro transporte. Entonces, cuando nosotros empezamos a atender el problema, empezamos a ver posibilidades de solución y empezamos a ver cómo puedo resolver eso, esa circunstancia, ese problema, esa situación que se está presentando y le doy una solución. Eso es lo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Y no solo en nuestra vida profesional, también en nuestra vida laboral. Y en esa medida, nosotros vamos a tener más claridad para resolver cualquier situación. Pero si entonces yo empiezo a ver todo gris, yo lo empiezo a ver todo negativo, yo lo empiezo a ver desde un lado de fracaso, pues entonces ya ni siquiera mi mente en automático se va a bloquear y ya ni siquiera voy a visualizar que existen otras alternativas. Me voy a quedar paralizado o me voy a quedar parado sin saber hacia dónde ir. Y entonces vamos a ver cuál es la relación de la personalidad con el comportamiento del trabajo. Todos nosotros tenemos una personalidad, todos tenemos un carácter, todos tenemos algo que nos define y que nos hace únicos e irrepetibles con el de enfrente, ¿no? Vamos también a aprender a ver que lo que vemos en psicología organizacional son patrones que se han presentado, patrones de conducta que se han presentado y que sobre eso se ha ido pues como estandarizando algunos criterios, pero no significa que todos los que estamos hoy en esta videoclase somos exactamente los mismos, aunque podamos compartir actividades, aunque pertenezcamos a la misma organización, aunque hagamos funciones muy específicas, no somos exactamente iguales. Entonces tenemos que también lidiar con eso. Y también tenemos que tener claro que nuestra personalidad va a ser multidimensional. O sea, yo no soy exactamente la misma todos los días. A lo largo de nuestra vida vamos cambiando, vamos modificando, vamos adoptando ciertos hábitos, quitando algunos otros, y que van a ser características que me van a ir definiendo en lo que soy. Por otro lado están los agentes externos que tienen que ver con la motivación, los incentivos y cómo van a estos a influir. Aquí entra pues lo que hablábamos también un poco de la autoestima, cómo voy a visualizar ese éxito o ese fracaso, ¿no? Cómo voy a reaccionar si pues cumplo con estos objetivos y puedo hacerme acreedor a un incentivo o a un reconocimiento. Todos nos sentimos muy cómodos cuando se nos reconoce algo que hicimos bien. Les hablaba yo de los rasgos de personalidad y estos rasgos de personalidad no van a determinar el comportamiento como tal, pero sí nos pueden dar una idea de lo que podemos esperar de cierta persona. Por eso es también importante que conozcamos a las personas que están a nuestro cargo, a nuestros compañeros de trabajo, incluso a nuestros jefes. Esto es como, repito, la analogía de la familia. Ya sabemos cómo vamos a conseguir cierto permiso y ya sabemos cómo llegarle, ¿no? O ya sabemos qué indicaciones le tenemos que dar a un hijo para que realice cierta tarea y ya sabemos también cómo dirigirnos a esa persona. Hablamos también
de la evaluación del comportamiento, que tiene que ver con la productividad, con el ausentismo. Vamos a ver más adelante lo que es la productividad, pero también tenemos que aquí destacar que pues lo que hemos venido diciendo, una persona que no se siente satisfecha, que no se siente cómoda en donde está, pues va a faltar muchísimo, no me va a dar los resultados que se están buscando y simplemente no se va a sentir parte de la organización. Por otro lado, bueno, pues están las condiciones laborales. Acuérdense que como seres humanos siempre tenemos que tener claro qué es lo que tenemos. Cuando hay incertidumbre en nosotros, no nos sentimos cómodos, no podemos tomar decisiones, nos sentimos como decimos comúnmente, en la tablita. Entonces eso me va a limitar, va a cortar mucho de mi desempeño, de mi proactividad, de mis ganas de proponer o de hacer. En cuanto a la estructura organizacional, pues bueno, hablábamos de tener esta claridad, de saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, de qué clase de estructura es, qué clase de organización es, qué seguridad me está brindando. En los procesos de reclutamiento tenemos pues en lograr identificar que la persona que va a ocupar cierto puesto, cierta función, que va a realizar ciertas tareas, sea la persona idónea. Y esta parte muchas veces se deja fuera. No se le da mucha importancia y a veces tenemos una vacante y ponemos pues al que consideramos en ese momento que nos puede dar resultados por la prisa, por la premura, y no siempre hacemos una selección adecuada. El proceso de reclutamiento es muy importante. ¿Por qué? Pensemos en una persona que está en atención al cliente. Esta persona es voluble, esta persona es poco empática, esta persona le cuesta relacionarse o se le dificulta relacionarse. Llega alguien a pedirle informes y si la persona que está pidiendo informes no le queda claro lo que le están explicando y vuelve a preguntar, pues puede ser que la persona de atención a clientes sea grosera. Entonces, ahí podemos decir, esa persona o su personalidad, sus características no son funcionales en ese puesto, pero sí puede serlo en otro, ¿no? Yo no quiero tener en el área contable personas que son súper sociables, que se la pasan platicando, que se la pasan contándole todo lo que pasa en el departamento a los demás, porque necesito personas discretas, que se concentren, que no estén perdiendo el tiempo porque están manejando números. Entonces, los puestos también tienen características muy específicas de personas que tienen que tener ciertos criterios, ciertas características específicas para desempeñar de una mejor manera. No estoy diciendo con esto que no todos podemos desempeñar los puestos, pues no todos. Todos tenemos perfiles diferentes, todos tenemos características diferentes y aquí el proceso de reclutamiento es fundamental para saber qué persona va con determinado puesto. Y la última, pues también tenemos que analizar las renuncias y los despidos. ¿Por qué? Pues porque esto también, si las personas me están renunciando, tengo que analizar qué está pasando, tengo que analizar por qué ella no quiere laborar aquí, qué hace que él no se sienta satisfecho, ¿sí? Y también cuando voy a despedir a alguien, bueno, pues tengo que saber cómo lo debo no es de gracias, ya no trabajas aquí, sino cómo voy a llegar con esa persona, cómo le voy a hacer saber que ya no va a laborar en la organización, porque regresando a lo de la autoestima, pues puede ser que afecte de manera muy significativa el desempeño de esta persona. Entonces, esa es la relación que debe de existir. Eso es lo que siempre tenemos que estar cuidando, que no nos vayamos, pues, con la idea de que, pues, la psicología organizacional no tiene mucha importancia. Y vamos aquí a hablar de los conflictos. Los hemos venido mencionando a lo largo de la clase, pero, pues, es importante que le demos su tiempo al conflicto. El conflicto es un proceso que surge cuando hay dos personas. Siempre que hay dos personas o más puede darse este conflicto. Y tiene que ver con el manifestar
inconformidad sobre algo. Cuando yo no me logro poner de acuerdo con alguien, eso es ya un conflicto. Y entonces Fuhrman lo define como el conflicto es inevitable. Lo que se debe destacar es cómo se reacciona y las alternativas que se brindan para dar solución. ¿Qué quiere decir esto? Los conflictos siempre van a estar presentes. Siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero es analizar qué está generando ese conflicto. ¿Cómo estamos reaccionando ante ese conflicto? ¿Qué parte está siendo afectada? Y también tenemos que analizar si realmente se resolvió el conflicto. Porque muchas veces no se resuelve el conflicto, solo como que se deja pasar. Y cuando un conflicto no se resuelve, es un grave error porque va a volver a aparecer más adelante. Entonces sí tenemos que tener cuidado en esto. Y vamos a hablar de los conflictos latentes. Estos conflictos se dan por tener objetivos diferentes, porque hay escasos recursos, porque nos tenemos que pelear por ellos, porque yo no tengo autonomía y entonces tengo que estar siempre casi pidiendo permiso. Entonces, este tipo de conflictos se les conoce como latentes. También hablamos de los conflictos percibidos. Esto es cuando yo estoy haciendo una mala interpretación. Cuando la comunicación no está siendo oportuna, no está siendo confiable y entonces yo no me aseguro que la otra persona esté comprendiendo el mensaje que yo le quise dar. Y entonces cuando yo malinterpreto, cuando a mí no me cae clara la información que me están dando, esto también se puede presentar en un conflicto, porque lo estoy entendiendo como yo quiero entenderlo. Y los conflictos manifiestos, en estos, bueno, pues es cuando no me cae bien la otra parte, ¿no? Y entonces todo lo que la otra parte proponga antes de que yo lo escuche ya tiene mi voto de negatividad. Y entonces ya estoy obstaculizándolo, ya estoy viendo cómo desechar la propuesta del otro. Entonces, estos tres tipos de conflictos están presentes constantemente. Aquí, como decía Fuhrman, hay que ver cómo sacamos la parte positiva. Me van a decir cómo va a haber algo positivo en el conflicto. Bueno, pues ya sabemos que el conflicto es inevitable. Entonces, ya se están presentando los conflictos. Nuestro trabajo es ver cómo los vamos a resolver, cómo están reaccionando las partes involucradas, ¿sí? Y cómo vamos a obtener un beneficio al resolver ese conflicto. Y el primer beneficio que se debe de buscar es que ese conflicto no se vuelva a dar. Es decir, se puede presentar un conflicto por otra cosa, pero por esta misma cosa no se debe presentar, porque si se vuelve a presentar significa que no lo resolví de una manera adecuada. En la imagen que ustedes tienen, tenemos 4 etapas o 4 fases del conflicto, ¿no? Entonces podemos ver que puede ser por comunicación, por los recursos, por cuestiones económicas, porque somos diferentes en personalidad, perdón. Y también podemos hablar de que cuando ya se realiza el conflicto, ya cuando externo ese conflicto, pues puede ser que realmente lo dije o que nada más como que yo entendí que no hay una buena aceptación. Y pasamos al conflicto abierto. Aquí es muy importante que en esta etapa identifiquemos si hay competencia, si hay colaboración, o sea, yo digo que es blanco, tú dices que es negro y entonces se vuelve una lucha de poder, es una competencia. O si digo, bueno, que yo creo que es blanco, tú dices que es negro, pero ya vamos a verlo como negro y entonces te voy a ayudar. Cuando se da el compromiso como tal, que digo, bueno, mis funciones son estas, mi compromiso es este y pues yo voy a hacer mi trabajo. Cuando de plano digo, no me interesa resolver y entonces le doy la vuelta al conflicto. Debemos de tener mucho cuidado, tanto cuando huyo o cuando me adapto. Tenemos que tener mucho cuidado porque se va a volver a manifestar más adelante. Y también tenemos que ver cuando se da este conflicto, cómo se da o cómo se desempeña el grupo, ¿sí? Si hubo un mejor desempeño después del conflicto, si hubo un menor desempeño después del conflicto. Por eso es que Fuhrman decía que el conflicto es inevitable, pero que hay que ver
cómo se está resolviendo y a partir de esto sacarle pues beneficios o aspectos positivos. Y ahora sí, vamos a hablar de la productividad. Hay que hacer la diferencia entre producción y productividad. Cuando hablamos de una empresa de manufactura, de transformación, hablamos de producción. Cuando hablamos de una institución de servicios, hablamos de productividad. Y no es otra cosa la productividad que la transformación de los recursos y la forma en la que se produce bienes, servicios o productos. Si hablamos de una institución educativa, pues hablamos específicamente que estamos brindando un servicio y entonces vamos a hablar de productividad. Y entonces vamos a ver cómo esta productividad se da por la cantidad de insumos que estoy teniendo. Y se puede conceptualizar la productividad de manera cuantitativa, ya que los indicadores también pueden ser cualitativos. Entonces podemos hablar de productividad en números, pero también de manera cualitativa. Y esto nos va a permitir saber cómo se están transformando los recursos que hay en la organización y cómo se están produciendo los servicios. Se pueden interpretar recursos técnicos, humanos, materiales y cómo se están transformando para brindar un mejor servicio y empezamos ya a hablar de calidad. Se considera que el aumento de este servicio tiene que verse siempre mejorado, siempre con calidad. Y entonces vamos a hablar de un incremento o una disminución de estos rendimientos. Y la productividad tenemos que también conocer que va a tener varios componentes, que son la producción, el rendimiento, los costos, desempeño laboral, los resultados, ¿sí? Y cómo estamos brindando ese servicio o cómo estamos dando respuesta a esas demandas sociales, ¿sí? Cómo estamos modificando para dar un mejor servicio, para brindar una mejor calidad. Esto tiene que ver con la productividad. Vamos a hablar ahora de los problemas personales que afectan el rendimiento laboral. Es mentira en la mayoría de las ocasiones que los problemas los dejamos antes de entrar a nuestro trabajo. Lo ideal debería de ser así, pero muchas veces no lo podemos lograr. ¿Por qué? Bueno, pues porque son cosas que nos están afectando y que entonces no puedo quitármelas de la cabeza. Y dentro de estos factores está el estrés financiero. Cuando yo tengo deudas, cuando tengo problemas económicos, cuando no me está alcanzando, pues voy a generar cierto estrés que me va a estar quitando el tiempo, me va a estar preocupando, me va a estar quitando la atención de las tareas o de las funciones que tengo que realizar en mi trabajo por estar pensando cómo voy a resolver esa situación. Cuando me siento mal, cuando estoy enfermo, cuando no vengo en condiciones físicas óptimas, también voy a estar dedicando parte de ese tiempo a pensar en que me duele la cabeza o me duele muchísimo el estómago o ese tipo de cosas. La estabilidad personal. Aquí hablábamos también, mencionábamos hace rato, que el ser humano por naturaleza debe de sentir que pertenece a algo. Cuando se siente en una tablita, cuando no tiene un contrato, cuando no tiene claridad en el tiempo que va a estar laborando para esa organización, pues constantemente entra en conflicto. Constantemente se está cuestionando si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, e incluso está preguntándose en qué momento lo van a despedir. Entonces, es muy importante la estabilidad laboral para que se pueda desempeñar de una mejor manera. Y bueno, pues la estabilidad personal, muchas veces no le damos importancia. Ahorita hablábamos de la salud y cuando hablamos de salud generalmente nos vamos a la salud física, pero también está la salud emocional, la salud mental. Y eso también nos va a repercutir en la estabilidad personal. ¿Qué tienen que ver con la estabilidad personal? Bueno, pues estos 4
factores, pues están relacionados, o sea, no siempre, ahorita los mencionamos de manera aislada, pero no siempre se van a presentar de manera aislada. Muchas veces, pues, se va haciendo la cadenita de uno con otro. Entonces, es muy importante que la persona que está laborando en la organización, pues, tenga certeza en estos 4 factores, pues, para que no estén afectando su rendimiento laboral. También es cierto que la organización no puede cuidar todos los elementos todo el tiempo y de cada uno de nuestros empleados, pero sí es importante que podamos identificar cuando se está presentando alguno de estos factores para ver si se le puede ayudar o qué herramientas podemos darle al empleado para canalizar esto y que no esté afectando el rendimiento laboral, porque si bien es cierto, me interesa que se sienta bien, también es cierto que como organización tengo que dar resultados, entonces tampoco puedo estar dándoles aspirinas a todos y apapachándolos si no están dando los resultados. Entonces, sí tenemos que preocuparnos por la persona, pero tampoco tenemos que olvidar del todo hacia dónde tengo que llegar, porque entonces pues se pierde el objetivo de las organizaciones. Por otro lado, vamos a hablar de los problemas grupales que están afectando el rendimiento laboral. Y estos, pues bueno, estos sí son parte de la organización. Estos factores vienen de la organización al individuo y cómo va a afectar una mala organización. Cuando yo no tengo claridad en las funciones, en las actividades que tengo que realizar y cuando no sé qué lugar ocupo en la organización o a quién tengo que dirigirme, entonces invierto mucho tiempo en ver quién me va a resolver ciertas situaciones o quién me va a dar respuesta o quién va a tomar la decisión o quién me va a enviar el mensaje que necesito para poder realizar mi trabajo. Entonces, una mala organización me genera incertidumbre, pero también me puede generar conflictos con la persona de al lado. La falta de motivación. Aquí tenemos que hablar de que hay una motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca depende de mí. Depende de cómo amanecí, cómo me siento, cómo me estoy motivando yo constantemente. Pero cuando hablamos de la falta de motivación en este tema específicamente hablamos de la motivación extrínseca, es decir, la que me da mi jefe, la que la organización me está reconociendo, el que me esté motivando, el que me haga sentir parte de la organización, pero que además me haga sentir que soy importante para la organización. Otro problema que afecta el rendimiento es la salud. En el tema anterior hablábamos de la salud de cada uno de nosotros. Aquí hablamos de cuando no se nos ofrece una institución que nos pueda ayudar con nuestra salud, cuando no hay esa confianza para decir, me siento mal, y cuando yo estoy enfermo, que no tengo a dónde recurrir y que me va a generar un gasto, aquí este problema pues afecta de manera importante. Hoy en día, cada vez más en las organizaciones se está tratando de deslindarse de esta parte de salud y entonces se tienen al personal por honorarios y entonces ya la organización no está obligada a brindar pues un servicio de salud a los empleados y esto también genera cierto estrés. Los factores ambientales e higiénicos, que ya habíamos hablado un poco de ellos cuando mencionábamos la ergonomía, el que yo no me sienta cómodo en un lugar en donde yo no tenga ventilación o no tenga iluminación o simplemente no tenga mi propio espacio, con el paso del tiempo me va generando un problema. Y el que yo tenga que estar pidiendo prestado algo para desempeñar mi trabajo a mi vecino, pues eso va a generar ciertos roces y también ciertos conflictos. Y bueno, pues los factores externos no necesariamente tienen que ver con la organización, pero pues aquí entran que si me peleé con mi vecino, que si mi jefe, que si mi vecino de escritorio no es afín conmigo, que si ya me hizo caras, los chismes de radio pasillo, todos estos son factores externos, pero que van a afectar el rendimiento porque se están presentando en la organización. Entonces aquí es muy importante que veamos cómo los problemas también pueden afectar mi rendimiento. Pasamos de esta manera a la lección número 4,
en donde el objetivo es comprender la relación de la innovación, calidad y el cambio en las organizaciones. Aquí es muy importante que no olviden estos términos, ya que durante la maestría los van a estar utilizando. Igual, estos términos los hemos estado utilizando en nuestras actividades diarias, pero a lo mejor no le habíamos dado la importancia que tiene. Vamos a hablar de los cambios. Los cambios son esas modificaciones, ya sea en personas, estructura o tecnología, que la organización tiene que realizar. Y vamos a hablar de las fuerzas internas y las externas. En las fuerzas externas tienen que ver con el mercado, las leyes, la tecnología, la economía. Hoy hablamos de globalización, cómo nos invitan a estar modificando constantemente. Mientras las internas, pues tienen que ver con ese cambio de estrategias, con ese cambio de equipo, con el mover a las personas, con el transformar las actitudes, con incluso estar reemplazando a una persona porque a lo mejor renunció. Entonces ahí ya también hay un cambio en el equipo de trabajo. Y aquí hay algo muy importante. La mayoría, si no es que todos, somos resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza nos gusta sentirnos cómodos, nos gusta saber que lo que estamos haciendo va a dar los resultados. Nos guiamos por hábitos, por rutinas. Entonces, cuando nosotros tenemos que modificar alguna de estas, es cuando empezamos a sentirnos inseguros y mostramos cierta resistencia al cambio. Es aquí muy importante que analicemos que todos los cambios pues tienen que ser buenos, ¿no? Pero bueno, vamos a checar por qué somos resistentes al cambio. Las principales causas es la percepción, ¿no? Ya aquí yo digo, ya domino la operación, me siento cómoda trabajando con este equipo, tengo experiencia en esta actividad y entonces el que me muevan de puesto, el que me cambien de equipo, me genera cierto conflicto. Decía yo que todos estamos, como seres humanos, nos gustan los hábitos y las rutinas. Entonces, cuando a mí me cambian el hábito o una rutina, o incluso yo mismo, cuando cambio algo mínimo en la rutina de todos los días, siento que estoy perdiendo el control. Y no nos gusta esa sensación de pérdida de control. Nos gusta saber que tenemos el control sobre una situación porque sabemos que en la medida que tengamos el control de esa situación, podemos dar una solución. Entonces, eso también nos genera resistencia al cambio. Otro aspecto, pues, es el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, al que no sé qué va a pasar. Por otro lado, pues queremos conservar la estabilidad que ya se tiene, no salir de nuestra dichosa área de confort de la que muchas veces hablamos. Y aparte de los apegos que vamos generando hacia ciertas cosas, hacia ciertas personas. Esto, por eso yo les decía que yo diría que todos, si no es que la mayoría, tenemos ciertas resistencias al cambio. Y es muy complicado cuando se está proponiendo un cambio en una organización porque nos encontramos a la negatividad o a esa resistencia y de repente no sabemos cómo manejarlo. Aquí algo muy importante que tenemos que tener claro es que siempre que va a haber un cambio, debemos de ser lo más objetivos y lo más transparentes para evitar los malos entendidos y para evitar sobre todo que se genere la incertidumbre de la que hemos venido hablando y que entonces la persona no se sienta con ninguna seguridad y empiece a generar o desencadenar otro tipo de problemas. Aquí es importante que se diga, se va a cambiar este procedimiento, se va a cambiar este equipo de trabajo, pero que siempre seamos en la medida de lo posible honestos con los cambios que se van a tener. Y entonces en el esquema que ustedes están viendo, pues vemos que pueden ser necesidades individuales, que necesitamos mejorar nuestros conocimientos o que se necesita un cambio de actitudes, ¿no? Las condicionantes o las reacciones podemos encontrar las emociones, las expectativas, la percepción que se tiene y pues esto va a desencadenar en un comportamiento. ¿Cómo estoy manejando esa resistencia al cambio y qué comportamiento es el que estoy obteniendo? Y aquí, bueno, pues hablábamos de que existen tres técnicas de cambio. Hablamos de tres formas, de estructura.
Es cuando necesitamos aumentar un departamento o quitar un departamento, cuando vamos a cambiar el control o la toma de decisiones, ¿no? O se van a rediseñar los puestos. Tiene que ver específicamente con la estructura de la organización. En la parte de tecnología encontramos cuando tenemos que mejorar un proceso, un método, tenemos que adquirir un equipo o eliminar un equipo que se tiene o modificar ese equipo. Y de personas, bueno, pues cuando tenemos actitudes negativas, cuando hay ciertas situaciones en el comportamiento de la persona que no nos están ayudando dentro de la organización, pues también es válido hacer un cambio. Y tenemos que estar abiertos a eso. Entonces, por eso es que hablamos de los tipos de cambio. En los tipos de cambio vamos a encontrar 4. Los cambios de estructura o de transformación, que son aquellos en los que vamos a modificar la organización, vamos a modificar los puestos, lo que les decía yo hace un momento, los procedimientos, mientras que en el estratégico tiene que ver con transformaciones que implican ajustes en la organización. Se presentan cuando se está cambiando el mercado, cuando tengo que abrir una sucursal, cuando tengo que vender por internet. Ahí es cuando hablamos de cambio de estrategias. En el cambio de personas hablamos de modificar las funciones o las tareas de cierto puesto, el que a lo mejor debo contratar más personal, el que a lo mejor tengo que estar rotando al personal para que hagan nuevos equipos de trabajo y que se vuelvan más propositivos, porque también es cierto, muchas veces cuando yo tengo un equipo de trabajo y pasa demasiado tiempo junto, se va viciando ese equipo de trabajo. Y bueno, en el cambio de los procesos se enfoca a modificar pues algún procedimiento, alguna estrategia para dar mejores resultados, para mejorar mi productividad, para brindar una mayor calidad. Y entonces nos vamos a encontrar con estas dos diferencias. Fuhrman dice que el comportamiento se divide en los cambiófilos y los cambiófobos. Los cambiófilos son las personas que les encanta estar cambiando, que les gusta modificar, que están siempre pues en constante movimiento, mientras en los cambiófobos son las personas que no quieren cambiar, que detestan que los cambien o tratar de cambiar a alguien más. Pasamos a la gestión del cambio organizacional. Aquí los procesos para cualquier organización son complejos, por lo que siempre se debe considerar un diagnóstico, que es el análisis para definir qué se debe de cambiar de la organización. O sea, no es nada más llegar y decir, pues hoy se me ocurrió que vamos a pintar de rosa. No, hay que hacer un diagnóstico de qué está pasando, por qué el desempeño ha disminuido, por qué la gente no se siente cómoda, por qué no estoy alcanzando los objetivos de productividad, por qué el logro de metas se está viendo afectado. Y entonces tengo que hacer un diagnóstico para saber qué debo de cambiar. Luego, en la preparación, pues es ese plan en donde voy a involucrar a un presupuesto, donde voy a involucrar un equipo de trabajo, donde voy a involucrar ciertas acciones que me van a ayudar a disminuir el problema de este cambio que estoy buscando. En la ejecución, pues hablamos de implementar. Aquí algo muy importante, no solo es llegar y hacerlo, es muy importante que siempre se dé un seguimiento, que siempre se cheque si se está logrando lo que se buscaba con ese cambio. Porque si no se está logrando lo que se buscaba, entonces tenemos que regresar a ver qué es lo que nos está fallando. Y por último está el mantenimiento, en donde hablamos de que se debe de estar evaluando de manera parcial este cambio. Se tiene que estar retroalimentando, se tiene que estar analizando, escuchando, viendo qué es
qué sí está funcionando y qué no. Y aquí es muy importante que le demos un espacio a las personas que son parte de la organización, porque puede ser que si yo estoy en una organización con estructura vertical, a lo mejor no sé cuáles son, bueno, sería la obligación conocer todas las funciones de cada puesto, pero a lo mejor hay alguna actividad que ya tiene ciertos vicios, ciertos mecanismos que están funcionando y que no le estoy dando esa importancia. El comportamiento organizacional me va a permitir prever problemas, comprender causas de situaciones actuales y sobre todo me va a permitir fortalecer la estructura organizacional para también responder a las necesidades de los empleados. No solo es cumplir con la producción en el caso de empresas manufactureras o no solo es cumplir con la productividad en caso de instituciones que brindan algún servicio, sino que también tengo que saber que las personas que están en mi empresa se les está dando respuesta a las necesidades que tienen. Y vamos a hablar de las teorías del comportamiento organizacional, que nos va a permitir ver cómo también se han ido modificando con el paso del tiempo. Chiavenato las divide en estas 5, en donde cuando hablábamos de la teoría clásica, hablábamos de las necesidades para administrar una organización, nada más. Mientras que en la teoría de la administración científica, aquí se trata ya de hablar de la eficiencia en las técnicas de trabajo, de crear normas que nos ayuden en la eficacia y en la eficiencia de los empleados, con el objetivo de aumentar la productividad dentro de mi organización. Mientras que la teoría de las relaciones humanas, pues aquí se centra principalmente en el individuo, en estas relaciones sociales, en la vida de la organización, en donde se deben de tener estrategias que permitan aumentar la satisfacción que tiene el empleado, el individuo que trabaja dentro de esa organización. En la teoría de los sistemas, pues se habla, es una corriente principalmente de la administración en donde se habla del sistema, en donde dice que todos están interrelacionados y que es un todo organizado, donde los resultados se dan por la suma de cada una de las partes. Es decir, todos somos uno, no hay individuos, todos somos una pieza clave dentro de esta organización. Y finalmente, la teoría de la contingencia hace énfasis en que no hay nada absoluto en las organizaciones, que todo es relativo, que todo tiene que estar cambiando, que tiene que estar modificándose constantemente. De esta manera, nos dice Chiavenato que se tiene que atender 3 niveles, que es el individual, que tiene que ver con comprender el comportamiento del individuo, que tiene que ver con el grupo, cómo se dan estos procesos dentro de la organización y finalmente cómo se ve la organización en la dirección de sus procesos y de sus problemas organizativos. Entonces, Chiavenato nos dice que el comportamiento organizacional se da en 3 niveles, repito, en el individuo, del grupo y ya de la organización como tal. En esa medida, el comportamiento organizacional me va a impactar en el logro de mis resultados. Y es aquí cuando empezamos a hablar de la calidad, que la calidad es entregar a los clientes el producto o servicio que se acordó, así como hacer las cosas bien desde la primera. Y bueno, pues la concepción de calidad sí se ha tomado de las empresas manufactureras, sí se ha llevado a las instituciones educativas, y esto en gran medida es lo que nos ha generado de repente cierta resistencia a apropiarnos de ellas. Y bueno, pues vamos a hablar que hoy en día estamos considerando la calidad total, donde hablamos de diferentes modelos. El primer modelo que surge es el de Deming, en donde se debía planear, se debía actuar, analizar desde la parte de la calidad, en donde se tenía que tener muy claras las especificaciones para saber que estábamos alcanzando la calidad deseada.
Mientras que en el modelo de Ishikawa hablábamos de una calidad total a partir de un diagrama de causa-efecto, en donde teníamos que conocer el proceso y en qué parte del proceso se estaba presentando ese problema, qué lo había causado y qué había traído como consecuencia. Entonces, en este modelo se hablaba mucho de la causa y el efecto. En el de Crosby se habla de cumplir con las especificaciones y eliminar todo aquello que está mal, todo aquello que no me sirve. En la actualidad, el objetivo de la gestión de calidad es entregar a los clientes el producto o servicio exacto que se acordó. Por eso es que yo les plasmo la última definición, que es con la que hoy estamos trabajando. Es entregar lo acordado, realizado bien desde la primera vez. Y entonces nos dice Dahlem que hay 8 principios de calidad. Es el enfoque del cliente, que tenemos que comprender y satisfacer las necesidades de nuestro cliente. En el liderazgo, el líder de la organización debe establecer propósitos y la dirección de la organización para cumplir con los objetivos. En la participación del personal, no importa el nivel, todos son importantes para la organización, ya que son fundamentales. En el enfoque basado en procesos, el resultado se alcanza cuando se utilizan los recursos y se gestionan recursos para alcanzar los objetivos. En el de sistemas para la gestión hay que identificar y entender los procesos y cómo van a contribuir con la eficacia y la eficiencia. Al hablar de mejora continua, estamos hablando del desempeño global de la organización y que debe tener muy claro su objetivo permanente. No se puede estar cambiando. Mientras que en la toma de decisiones deben de ser estas decisiones muy eficaces. Se debe considerar los datos y la información que se tiene para tomar una decisión clara, tomar una decisión oportuna y eliminar todo aquello que nos está generando problemas. Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, aquí hablamos de la relación que existe entre la organización y los proveedores, que son interdependientes, pero que constantemente nos vemos beneficiados. O sea, aquí no podemos olvidarnos, no podemos creer que somos únicos y solos, sino que también tenemos que ver cuál es esa relación que llevamos con nuestros proveedores. Para pasar a la etapa de gestión de la calidad, hablamos de 3 etapas específicamente, pero se suma una cuarta, que es la recertificación, y ahorita lo vamos a ver. En la implementación, bueno, pues tenemos que ver la planificación estratégica, donde se tienen todos los documentos, donde se hacen auditorías internas, donde se mencionan qué acciones tenemos que estar cambiando. Una vez que cumplimos con esto, nos podemos certificar, que es cuando ya presentamos nuestra solicitud, nos van a visitar, nos auditan, nos hacen una auditoría, nos hacen observaciones. Si son observaciones simples, pues nos dan ciertos días para que las mejoremos. Y si no, bueno, si nos hacen una observación, tenemos que comprobar que le estamos realizando, para que esto nos pueda dar que la auditoría final nos certifique. Después hablamos del mantenimiento. Aquí en el mantenimiento es que ya tengo la certificación y ya me olvido de todo. No, tenemos que darle un seguimiento, tenemos que seguir con estas acciones, tenemos que seguir con los objetivos, haciendo las auditorías internas de manera periódica, tenemos que estar mejorando constantemente y tenemos que dar un seguimiento y un registro de todo lo que estamos haciendo para que tiempo después podamos recertificarnos, es decir, nos vuelven a auditar y entonces me vuelven a checar absolutamente todo lo que yo ya había presentado. Yo digo, bueno, yo ya estaba certificada, pero para mantener esa certificación me vuelven a visitar, me vuelven a auditar, me vuelven a hacer observaciones en el caso de que se tengan. Y entonces aquí en la parte del mantenimiento yo pondría que es mantenimiento y seguimiento.